Bueno, a continuación vamos a explicar el caso de la película Doctor Strange. Entonces, vamos a empezar con el owner, que es Doctor Strange. Pues podemos ver que él es un neurocirujano muy prestigioso en la ciudad de Nueva York. A su vez es muy arrogante, también es muy egocéntrico y perspicaz. ¿Qué queremos decir con esto? Que él seleccionaba muy bien los casos donde podías verse favorecido. O sea que estaba seguro de que podía hacer eso y que no se iba a ensuciar las manos fracasando. En cuanto a los actores, pues tenemos a Christine, que pues es su amante, por decirlo de alguna manera. Entonces pues también tenía una cierta rivalidad con el otro doctor, que es el Doctor West, donde se veía su orgullo y sus ganas de salir, o sea, imponerse a él, mostrarse como mejor. Igual que Christine, pues tenía una relación amorosa, pero a su vez, pues su orgullo llevaba a que ella lo dejara a él, entonces pues llevaba a que fuera un hombre solitario. En cuanto al entorno, pues él vivía en una sociedad cerrada, llena de lujos, donde solamente le importaba su reconocimiento. Por esto él mantenía yendo a galardones, donde solamente se reconocía el esfuerzo de él. Y también invitaba, digamos, a su amante, pero pues ella ya al final no aceptaba estas invitaciones porque se daba cuenta que se trataba solamente de él. También vivía en un ambiente laboral muy cerrado, donde iba básicamente de casa al ambiente laboral, a reconocimientos y ya. Entonces podíamos ver que, digamos, es la zona cómoda de él, que era pues que era entre los reconocimientos, el ambiente laboral y los lujos que llevaban en esta sociedad tan cerrada. Bueno, una vez se realiza la transformación, podemos ver que Loner se transforma en hechicero y pasa de ser una persona prestigiosa ahora a un aprendiz que dependerá de los conocimientos que él mismo quiera adquirir de otras personas. Su arrogancia se convierte en una humildad, donde tendrá que trabajar continuamente con otros compañeros, entonces se convierte en un trabajo colaborativo y en vez de ser perspicaz y cerrarse a su zona cómoda, empieza a aventurarse a nuevas situaciones. En cuanto a los actores, aparece un nuevo personaje que es el ancestral, donde le enseña nuevos valores y lo impulsa en ese camino hacia la espiritualidad. También se da un trabajo en equipo y una fidelidad, donde aparece Mordo, que es pues el nuevo compañero que lo impulsará hacia la humildad y hacia la conciencia, a cómo ver el mundo de una manera distinta a como él lo conocía. En cuanto al entorno, podemos ver que la sociedad cerrada se convierte en algo mucho más simple y sencillo. Ya no hay tantos lujos, es más un mundo espiritual, una tranquilidad, y se habla del multiuniverso en el que ellos tendrán que fijarse en la protección. Para explicar la parte de los clientes, antes de la transformación, vamos a usar el arquetipo de desplazamiento de carga. Entonces tenemos como el síntoma del problema es la pérdida del movimiento en las articulaciones superiores gracias al accidente que sufre nuestro personaje, al cual pasa a una solución sintomática que era cuando él acude a las operaciones y a las investigaciones con sus amigos especialistas, sus colegas, lo cual lo dejó prácticamente en la ruina porque estas operaciones que se alcanzó a realizar eran altamente costosas. Pero también vemos que logra encontrar una solución fundamental, la cual es creer en sí mismo y mantener su mente abierta, que es la que consigue cuando con ese ancestral y todo el tema de que tiene que ver con las energías. ¿Qué ocasionó que él se demorara en buscar esta solución? Fue el miedo y su egoísmo. En la burbuja que él vivía no lo dejaba ver como otra versión del mundo. Y quien lo despertó y lo llevó a buscar esta solución fue el caso médico de la extraña recuperación que tenía el personaje que perdió su movilidad tanto en sus articulaciones inferiores como superiores y de un momento a otro logró su recuperación.
A continuación vamos a hablar sobre el cliente después de que sufrió la transformación. Arrancamos con un desconocimiento a la visión alternativa del mundo, porque el personaje principal de la película creía que el mundo se basaba solamente a través de la ciencia, lo que no podía explicar la ciencia y las matemáticas, como las leyes y las teoremas y las doctrinas, lo demás no existía. Pero pues al enterarse de que hay otra visión que desconocemos, sintió como interés de aprender acerca de eso. Por lo tanto, llega la etapa de autoaprendizaje, que sería como el aprendizaje activo, donde él, a través de libros y lecturas, empezó a dominar y aprender nuevas técnicas, habilidades, nuevos conocimientos, pues lo que le da un mayor conocimiento, y a través de ese mayor conocimiento, entre uno más sabe, más duda. Entonces, a mayor conocimiento, mayor número de preguntas y mayor número de dudas. Eso hace que empiece a desconfiar de lo que él ya conocía y se empieza a hacer preguntas para él mismo, como qué es lo correcto y qué es en verdad lo que existe y qué no. Y eso hace que busque una nueva fuente de conocimiento, y nuevamente, pues al encontrarla y seguir conociendo, pues empieza a ver que cada vez desconoce más de esa visión alternativa del mundo, lo que pues lleva nuevamente al autoaprendizaje, y de ese autoaprendizaje surge también un lado positivo, que es que empieza a reconocer los errores que cometió cuando era neurocirujano, su trato con los pacientes, sus colegas, con su amante, y empezó a ver qué era lo que fallaba, lo que le permitió empezar a corregir sus actitudes y cambiar para tener una personalidad menos conflictiva, lo que lo ayudó a reconciliarse con su colega, su amante, que era Christine. Y bueno, a través de todo este arquetipo, este ciclo repetitivo de acciones, empezó a salir de la zona de confort y empezó a ser una mejor persona. Y pues es así como explicamos la transformación que sufrió el cliente. A continuación le vamos a hablar sobre la caverna de las ideas. Hay que tener presente que este diagrama se lee de derecha a izquierda. Arranca en la zona cómoda, que representa la zona de confort del personaje. En este caso, pues vamos a hacer el análisis basándonos en el Doctor Strange. Entonces arrancamos con su zona de confort, que era neurocirujano. Él se sentía muy cómodo ahí, valga la redundancia, y no quería salir. En verdad hacía cualquier tipo de artimaña o rechazaba como propuestas de trabajo, simplemente por miedo a dañar su prestigio y a hacer cosas que la gente pudiera creer que eran muy fáciles y obvias de que alguien podía hacerlo. Entonces esa es como la sombra que evitaba al neurocirujano salir de su zona de confort. Sin embargo, dado el accidente, tuvo que cambiar obligatoriamente su vida cotidiana. Ya no podía seguir operando, sus manos desafortunadamente dejaron de funcionar, y tras muchas operaciones se dio cuenta que tenía que despedirse, por así decirlo, de su vida antigua, dado que pues no podía seguir operando y pues tenía que buscar algo más que hacer. Entonces esa fue como la zona oscura, donde él no sabía si podía llegar nuevamente a su zona de confort a ser neurocirujano exitoso o tenía que buscar otra cosa. De ahí, pues como pasa en la película, él fue a buscar una ayuda para ver si en verdad podía recuperar sus manos, y en esa búsqueda conoció lo que es el conocimiento astral. Se dio cuenta que había una visión en el mundo, algo diferente a lo convencional, algo alternativo, y se dio cuenta que a través de ese nuevo conocimiento y esa magia, en verdad podía llegar nuevamente a ser lo que él era. Entonces ya empezaba a dudar si quería aprovechar los nuevos poderes que adquirió para recuperar solamente sus manos y ser un neurocirujano, o en verdad con ese nuevo poder podía aprovecharlo y ser una mejor persona y ser algo más que un médico. Y esa era como su zona de duda. De ahí pues se dio cuenta que en verdad tenía habilidad y destreza para el tema astral, el tema de la magia y el tema del espiritualismo. Por lo tanto, tras un evento desafortunado en la película, que fue uno de los daños a uno de los templos, pues obligatoriamente, sin él buscarlo, sin él quererlo, se convirtió en guardián del templo, donde entonces ya empezó a buscar si en verdad quería ser el ejemplo a seguir como un guardián, o se quería devolver nuevamente y limitar a ser neurocirujano. Y ya por último, pues
que fue la zona del logro, fue que ya se dio cuenta que ese poder y ese nuevo conocimiento que había adquirido le permitía no solamente salvar personas a través de cirugía, sino que también podía salvar a más personas cuidándolos de perjuicios o daños no solamente físicos, sino también espirituales o, pues no sé, como de ciencia ficción, así, pues daños en general. Y bueno, se convirtió en maestro y fin de la película. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la herramienta iceberg de la película Doctor Strange. Entonces arrancamos con los eventos, que básicamente son las cosas superficiales que la gente solamente ve sin cuestionarse el porqué de estas cosas. Entonces, pues arrancamos con un neurocirujano exitoso que sufre un accidente automovilístico. Debido a ese accidente, pues pierde la movilidad en sus manos, que es su herramienta de trabajo. Como después de la cirugía y las terapias que hizo, no había mejoría y ¿verdad? Seguía sin poder mover sus manos. El personaje principal entró en desespero hasta un punto que entró en una oscuridad en la que creía que ya su vida se iba a acabar, porque pues su zona de confort siempre había sido ser un neurocirujano exitoso que era, y ahora pues sin poder operar no sabía qué hacer. Entonces como que entró en una oscuridad en la que pues el desespero y las emociones le estaban ganando, lo que hizo que tratara mal a su amante, a Cristina, su acompañante, pues generando así una soledad que gracias a como ayuda de otras personas encontró como la luz y encontrar la fe para poder cambiar esa situación. Entonces a través de la persistencia y de seguir pues aprendiendo en él mismo y adquiriendo nuevo conocimiento, cambiando su visión, saliendo de su zona de confort, llegó a la solución y pues es el final de la película en donde nos vemos que se convierte en el maestro Strange y ya domina el tema del espiritualismo y pues la magia como tal. Ya llegamos a los hechos, que básicamente es lo que explica pues un poquito más a fondo los eventos. Entonces, como dijimos anteriormente, era un neurocirujano exitoso, eso se debía a que él era aplicado, él estudiaba y tenía mucho conocimiento sobre la ciencia, la medicina, la biología. Entonces a través de ese estudio y pues como ya dije, de ser aplicado, llegó a ser un neurocirujano exitoso que pues había ganado distintos premios. El accidente de tránsito que sufrió fue debido a una distracción, estaba hablando por celular y eso pues le causó el accidente, lo que hizo que cambiara su vida, dio un giro de 180 grados, en verdad dejó de ser el médico exitoso a una persona que ya no podía valerse por él mismo, necesitó ayuda de otras personas, yo lo hacía sentir incómodo, entonces poco a poco fue yendo de la zona de confort, obligado, pero pues fue saliendo, lo que hizo pues de que se desesperara y a través de su terquedad, porque él creía que solamente él podía hacer su solución, que si hacía la cirugía que él quería o hacía el estudio que él quería iba a ser la solución, empezó a crecer su ego, se empezó a sentir como único capaz que era, pues, que era capaz de revertir la situación, lo que hizo pues que peleara con la gente y pues lo que le llevó a la soledad. Después de que ya tocó fondo, llegó como que una nueva esperanza, que fue un caso de la vida real que él mismo había descartado porque pues eso no era posible, y cuando vio a la persona que que podía caminar y había recuperado sus habilidades motoras, creyó en que hay una solución, empezó a adquirir nuevos conocimientos, hizo nuevos amigos y pues, al final llegó al espiritualismo. Y damos paso a los problemas. Bueno, entonces el problema principal que enfrenta Doctor Strange es pues el miedo a salir de la zona cómoda. Entonces después del accidente él niega rotundamente que pues su realidad actual, que es que no puede seguir ejerciendo su profesión, y pues él trata en algún punto trata de coger los instrumentos quirúrgicos y trata de volver a pues como operar, pero no es posible. Entonces él no acepta toda esta nueva realidad. Luego pues tampoco acepta las nuevas enseñanzas que él empieza a adquirir en Nepal. Él no cree en estas, y porque él necesita necesita saber que científicamente eso es posible, y esto no lo consigue, o sea, no hay unos hechos. Y pues esto también llevó a que él empezase a trabajar en grupo, algo que no hacía antes.
ya que antes él era como un instructor, él le enseñaba a los demás, pero no le gustaba que le enseñaran a él. Ya más adelante, pues él tenía una falta de fe, de que estas nuevas enseñanzas pues no servían para nada, pero poco a poco pues fue saliendo de su zona cómoda y se fue centrando en estas nuevas enseñanzas que le dieron un nuevo conocimiento. Bueno, en la parte de arquetipos, que es la parte más profunda del iceberg, se encuentra como objetivo recuperar la funcionalidad de sus brazos. El ideal para él es entonces encontrar un método médico afín a su objetivo. ¿Por qué? Porque esto le permite a él permanecer en su zona cómoda. Sin embargo, vamos a ver que el real son soluciones que se encuentran en áreas de desconocimiento para él. Se encuentran en áreas que él no conoce ni acepta. Para que el real y su objetivo se puedan cumplir, es necesario que él abandone su zona de confort y experimente nuevos entornos, que sea capaz de adquirir nuevos conocimientos sin miedo alguno, aventurarse a nuevos entornos y a nuevos panoramas. Para esto él debe creer en sí mismo, creer en los demás y empezar a trabajar en equipo. Este mapa mental hace referencia al personaje principal, que es Doctor Strange. La primera característica que evaluamos fue el conocimiento, el cual se ve contextualizado por la aplicación, la gran trayectoria que llevaba ejerciendo en su labor y los estudios que tenía antes de que se desarrollara toda la situación. En cuanto a los conocimientos, está primero un nivel constante de rendimiento, donde no tenía ningún sentido de riesgo, por lo que él se encontraba en su burbuja de confort. Esto lo lleva a un miedo, que es no tomar riesgos, y que después de todo él se da cuenta de que ese miedo tiene que dejarlo a un lado y emprender acciones en la vida que lo lleven más allá de los conocimientos que tiene actualmente para emprender nuevas habilidades. El conocimiento que tenía era pasivo, ya que los sucesos que vivía a diario eran muy planos. Como se mencionó anteriormente, simplemente realizaba día tras día los mismos procedimientos sin riesgo alguno, y eso lo hacía para evitar amenazas. Dentro de esto mismo está el cambio y la transformación en cuanto a cómo él llega a ampliar su perspectiva y empieza a confiar en sí mismo. Esto lo hace adquirir información y aprender nuevas opciones y estrategias que lo van encaminando hacia grandes habilidades, hacia nuevas aplicaciones y nuevas formas de él poder favorecer el mundo como lo venía haciendo mediante la medicina. Bueno, la otra característica es el área laboral. En cuanto al área laboral, está un desempeño tanto individual como colaborativo. En el individual se ve que él tiene una meta y un propósito personal, que es el desarrollo de los talentos propios. Y en el colaborativo están los roles que se complementan, que es cuando cada uno de ellos en sus diferencias, cada uno de los compañeros en sus diferencias, le aportan a la meta que quieren conseguir en su labor. Y el problema que se encuentra es que no se alcanza la estrategia enseñanza-aprendizaje, ya que él le gusta enseñar y mostrar los defectos a sus compañeros, más no aprender de ellos ni de los errores. En la parte de relaciones interpersonales tenemos como contexto la armonía, el compañerismo y la rivalidad. Pues primero estaba la confrontación, pues él era muy egoísta y se notaba una gran superioridad que él sentía ante las demás personas, principalmente con su colega, que también era neurocirujano. Luego pasamos al trabajo laboral, donde él era el personaje principal. Siempre quería que fuera la primera opción en cualquiera de los casos que llegaban a la clínica. También encontramos un vacío personal, pues él, al ser egoísta y al creerse el mejor en lo que hacía sentir mal a las demás personas y hacía perder la identidad. Luego pasamos al entorno, donde tenemos como contexto lo personal, el multiverso y la medicina. Aquí se divide en dos, que es inicialmente
con Nueva York, donde se maneja una élite y una vida de grandes lujos, donde él llevaba también una vida de una rutina que no tenía riesgos, pues tenía miedo como de manchar su reputación con alguno de ellos que tomara. Luego pasa a Nepal, donde ya se da la oportunidad de conocer una nueva forma de solucionar el problema de las articulaciones, y ahí hace uso de la sencillez, que lo lleva a conocer el camino de la espiritualidad, y con este logra volver su vida más optimista, pues logra desarrollar ciertos principios y valores que vuelven como su vida y su parte, su ámbito más ameno. Bueno, en cuanto a las creencias, se contextualizan en la investigación, la educación y las bases científicas. Las creencias que él manejaba eran interpretaciones y comprensiones de fenómenos, como lo hacía la medicina fundamentada en la ciencia. Entonces, él a todo le buscaba la justificación. Aquello que no tuviese justificación para él no era posible de creer. En cuanto a eso, se puede decir que entonces mantenía una experiencia cerrada, es decir, sus pensamientos eran cuadrados y no era capaz de salir de ellos fácilmente. Sin embargo, cuando se da la transformación y la oportunidad de entrar a ese mundo de la espiritualidad y el optimismo, se interiorizan nuevas creencias, se cuestiona, se busca información y se empieza a dar una autorretroalimentación de qué era lo que se estaba llevando antes en su vida, los errores que estaba cometiendo y qué puede hacer para poder contrarrestar todos los efectos negativos que realizó debido a sus acciones pasadas.